En 1952, el economista francés Alfred Sauvy acuñaba el término tercer mundo para referirse a los países que no quedaban alineados tras el enfrentamiento establecido entre los dos principales bloques económicos surgidos al término de la Segunda Guerra Mundial, el bloque capitalista y el comunista. Lejos entonces de las connotaciones peyorativas que hoy tiene el término, los estados tercermundistas aspiraban a poder desarrollarse al margen de las políticas de los dos bloques dominantes. América Latina, apenas afectada por los estragos de la guerra, era por aquel entonces una región efervescente, relativamente estable y excepcionalmente rica, que formaba parte sin complejos de este grupo emergente de países en busca de un modelo de desarrollo propio. En este nuevo escenario, la educación cobró un papel de extraordinaria relevancia como motor de progreso económico y social. Como consecuencia, los fondos destinados a programas de formación se multiplicaron y con ellos las experiencias y las prácticas pedagógicas, convirtiendo al continente en un excitante laboratorio de ideas. Uno de los principales desafíos de estas nuevas corrientes pedagógicas fue el de extender la educación por territorios amplísimos, tratando de hacerla llegar a zonas geográficas en ocasiones verdaderamente difíciles de alcanzar. Este espíritu renovador motivó que se multiplicaran las iniciativas, desarrollándose modelos de educación a distancia que con más o menos acierto construían la base de una nueva forma de entender la educación. Las tecnologías de la comunicación no tardaron en convertirse en un recurso didáctico omnipresente, al que desde el principio se le supuso un valor intrínseco indiscutible. El halo de modernidad que acompañaba a estas tecnologías pareció durante un tiempo impregnar todo nuevo programa de formación, señalando el camino del futuro a las anquilosadas prácticas educativas. Es en este contexto en el que comienza a forjarse el pensamiento de una de las principales figuras del campo de la educomunicación en América Latina de las últimas décadas, Daniel Prieto Castillo. 3 factores, en sus propias palabras, marcarán a este profesor argentino en el camino de su desarrollo profesional: formación inicial como profesor, su interés por la filosofía y una fuerte vocación periodística. Lo primero tiene que ver con la formación inicial que tuve, que fue de maestro de escuela primaria, ¿no? En ese sentido, el trabajo en un espacio a partir del año 62 y hasta el 65 de escuelas rurales, pues significó una experiencia muy fuerte en relación a la práctica misma de la comunicación. Una persona venida del espacio urbano, digámoslo así, a trabajar en un espacio distinto, pues a comunicarse de manera distinta y a aprender de esa comunicación. El segundo momento tiene que ver con mi capacitación inicial, que fue en el campo de la filosofía. Soy egresado inicialmente de filosofía y hasta el año 65, que andaría yo por tercer año para cuarto de la carrera, la idea era que iba a ser un profesor o alguien dedicado a la filosofía antigua. Me fascinan la filosofía clásica griega, lo que se portó después en el periodo romano o entre ambos momentos históricos. Pues esas 3 líneas se empezaron a mezclar. ¿Cómo se mezclaron? Porque en el año 65 ingresé a la práctica del periodismo y viví el periodismo durante 7 años, y en realidad es una práctica que amo profundamente y que no he tratado de no abandonar nunca. Yo soy un educador que llegó a la comunicación por educador. No soy un comunicador que llegó a la educación. Nada, no critico nada, simplemente fue así. Y hasta ahora, es decir, cuando alguien dice de sí mismo que es un educador, tiene que aclararse qué significa serlo. Bueno, y me parece importante plantearlo desde acá y desde ahora. Como educador yo estoy en el mundo para que los demás aprendan. Si estoy así en el mundo para que los demás aprendan, necesito recursos para que los demás aprendan.
y el recurso privilegiado para que los demás aprendan es la comunicación. Por supuesto, dentro de ella lo que queramos. En realidad yo prefiero no hablar del educador, comunicador como una persona, sino de alguien que dedica su existencia a abrir entornos de aprendizaje. 1956, Ciudad de México. Año y sede en que a instancias de la UNESCO entra en funciones el Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa, ILCE. En este 2016 se celebra el 60 aniversario del ILCE, o Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Este organismo, pionero en el terreno de la educomunicación, no tardó en convertirse en el campo de ensayo perfecto a la hora de poder experimentar con una serie de tecnologías en las que los profesionales de la educación de la época, entre los que se contaba el propio profesor Castillo, depositaron enormes esperanzas. El ILCE consolidó lo que venía gestándose desde años atrás. La creación del organismo, avalada por la UNESCO, respondía no solo al creciente interés que en la región existía por una práctica pedagógica nueva en la que confluía comunicación y educación, sino a su reconocimiento internacional. Y desarrollar mejores productos. En la década del 60 ya teníamos una presencia fuerte de lo comunicacional en cuanto a terminología que se difundía por un lado y por otro lado intentos de revolucionar la educación a partir de las tecnologías analógicas. Esto tiene que ver con la famosa tecnología educativa. De hecho, recordemos que en 1958 el ILCE, que inicialmente fue el Instituto del Cine, pasó a llamarse Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Y esto quiere decir que el término estaba ahí, por un lado. Pero por otro lado, venía la idea de que las tecnologías analógicas podían cambiar la educación. En el salón de clases, lo ideal es que los diferentes medios coexistan. Un televisor para la captación de la TV educativa y programas de índole cultural. Este es un momento bisagra muy importante, porque en realidad el problema ¿cuál fue? Que lo que faltó fue un uso pedagógico de la imagen, en el buen sentido de la pedagogía, en el sentido de lo que he dicho anteriormente. Si yo me reconozco a mí mismo como educador, mi tarea fundamental es pedagógica, entendiendo la práctica pedagógica como un intento de promover y acompañar el aprendizaje de quienes vienen a un espacio o a una persona a aprender. Así lo planteo, para no entrar en otros temas que son importantes. Los medios audiovisuales, como el franelógrafo y otros más, simplifican la explicación del maestro. Estas pedagogías aparecieron como la gran solución y a la vez la crítica. Estoy hablando muy a lo largo de la década del 60. La crítica decía, hombre, pero si usted no capacita a la gente para ver qué sucede con el mensaje que está enviando, lo va a poner a ver un video, a ver unas diapositivas, ¿y qué ganamos con eso? Durante años, las ayudas al desarrollo que llegan desde las principales instituciones internacionales introducen las fórmulas del extensionismo agrícola como solución a los problemas de Latinoamérica. El mensaje que promovía el extensionismo estaba basado en la idea de que el medio rural estaba atrasado y que solo gracias a la introducción de diferentes tecnologías agropecuarias se iba a poder por fin modernizar comunidades que, de otra manera, no serían capaces de subirse al tren del progreso nunca. Sin embargo, por un lado, estos programas no tardaron en mostrar sus limitaciones, mientras que por el otro se recelaba de los mismos por el hecho de ser concebidos al amparo de la alargada sombra del gobierno de los Estados Unidos. Como respuesta, proliferaron en la región todo tipo de sectores críticos que cuestionaban la validez de un modelo excesivamente desarrollista. Somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar
nuestra vida política. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted. Se intensifican las relaciones entre teóricos latinoamericanos y europeos, dando como resultado obras que inmediatamente se convertirán en los pilares de referencia de una disciplina emergente, la educomunicación, que aspira a transformar la pedagogía desde sus bases. Ejemplo de esta productiva síntesis es la publicación de Para leer el Pato Donald. Este ensayo sobre lectura crítica de los medios, surgido de la colaboración entre el belga Armand Matelart y el argentino Ariel Dorfman, será definido por sus autores como un manual de descolonización. Y allí se va conformando esta primera búsqueda en el campo de la educomunicación, que es la lectura crítica, ¿no? La lectura de medios, la búsqueda de desmontar todas estas, ligadas también a otra corriente, que es la famosa crítica a las agencias internacionales de noticias, el nuevo orden de la información y la comunicación. Así que esa década fue, digamos, muy importante realmente, ¿no? Y fue en lo personal en esa década que empecé a publicar, ya en la experiencia mexicana, ¿no? Precisamente los primeros textos que publicó, el primero es Estética a fines del 77 en México, luego Retórica y Manipulación Masiva, y el siguiente es Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa, que son todos ligados a estas búsquedas en el campo de la lectura crítica, del análisis de lo que se puede entender por discurso en sentido amplio, ¿no? La década de los 70 se torna especialmente conflictiva en la región. Promovida desde los Estados Unidos, la conocida como Operación Cóndor sacude a América Latina, sembrando el continente de sangrientas dictaduras. Son los años en los que Mario Kaplún comienza a sentar las bases de la comunicación transformadora frente a la tradicional educación bancaria, basándose en las ideas de Paulo Freire. Estas ideas de Freire serán igualmente recogidas por otros educomunicadores de la región, como el brasileño Ismar de Oliveira y el mexicano Guillermo Orozco. Daniel Prieto Castillo se trasladará a México, donde publicará 3 libros: Estética, Retórica y Manipulación Masiva y Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa, convirtiéndose este último en un volumen de obligada referencia en el ámbito de la educomunicación. Es muy ingenuo en algunas cuestiones de una sociedad distribuida entre los malos y los buenos, el blanco y el negro, etc. Y sin embargo se sigue vendiendo. ¿Es que el libro es tan maravilloso que nadie puede dejar de comprarlo? No, es que hay gente que necesita esas búsquedas, y quizá yo le diría que busque ahí, pero también en otras fuentes, ¿no? Y ese fue el paso siguiente. Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa decía en esencia esto: el hecho de que alguien esté sometido socialmente no significa que su discurso sea alternativo. Puede ser tan autoritario como el que lo domina. Esa es un poco la búsqueda del texto. En Guatemala y hasta mediados de la década de los 90, Daniel Prieto trabaja junto con Francisco Gutiérrez en un programa de educación a distancia para las universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar. El objetivo del proyecto era el diseño de un libro de texto para los alumnos universitarios. Este libro se terminaría por convertir en el germen de uno de los conceptos más relevantes de todos los desarrollados por Prieto Castillo: la mediación pedagógica. Entonces, el todo pedagógico era un libro fuertemente comunicacional, pensado para que el otro aprenda con más instancias que no se reduzcan solo al propio libro. ¿Sí? Así empezamos. No teníamos ni el término que después usamos, ni otro elemento que pusimos en juego en ese proceso que se llamó el texto paralelo, que supone que cuando alguien estudia, construye su propio texto en clave comunicacional. No teníamos más que era bastante, por supuesto, sin duda. Teníamos nuestra formación anterior, nuestros caminares por la comunicación y la educación, pero allí empezó, a mi entender, algo
que fue una síntesis, llamaría ahora educomunicacional, de muchos años anteriores. Bueno, 1000 anécdotas ahí, pero en definitiva, sola empezó a aparecer la palabra mediación. Ya había otros usos de la palabra mediación, todos los estudios culturales, no sé, pero en ese contexto empezó a aparecer la palabra, no, mira, es que esto que le estás diciendo no está bien mediado. Dale un ejemplo, busca una experiencia. Si estás hablando de este matemático de manera tan abstracta, vete a su biografía y cuéntale algo de él, por qué llegó a este teorema en su contexto. Si la mediación pedagógica consiste en la tarea de acompañar y promover el aprendizaje, esta dependerá a su vez de 6 instancias de aprendizaje, sin las cuales no se puede completar el proceso educativo de manera eficaz y consecuente. La institución, el educador, el grupo, los medios y las tecnologías, el contexto y el aprendizaje con uno mismo. Esas 6 instancias de aprendizaje, algunos amigos nos decían, ¿y quién no se las sabía? Y nosotros decimos, sí, pero nosotros las juntamos todas. Las juntamos todas. Y ese juntarlas todas permite evaluar un sistema educativo, porque yo puedo tener una universidad que se dice de sí misma que es a distancia y que esté trabajando a lo mejor con 2 instancias nada más o 3 y por dentro las esté trabajando con pobreza comunicacional. Es decir, que se abre un montón de juegos internos. O puedo evaluar un proyecto educativo completo o puedo evaluar, etcétera. Me sirve como estructura para evaluar. Eso es fantástico como elemento estructurante. Incorporar estas instancias a las nuevas propuestas educativas surgidas al amparo de la revolución digital es, para Daniel Prieto, imprescindible si queremos conseguir aprovechar el potencial que estas tecnologías ofrecen. Según el profesor Prieto Castillo, la tecnología en sí misma no nos puede asegurar el éxito de nuestro proyecto. Estamos atravesando, en este sentido, un momento delicado, puesto que corremos el riesgo de que, como ocurrió en su momento con la revolución de las tecnologías analógicas, éstas terminen colonizadas por un modelo educativo tradicional en el que prima la reproducción del conocimiento automática, repetitiva y carente de crítica. Entonces, debo decirlo así, y voy a poner el ejemplo de Amable Rosario. Este querido amigo empezó siendo, a los 14, 15 años, tutor de Radio Santa María, y trabajaba en el Cibao de República Dominicana, y para llegar a sus campesinos alumnos, por llamarlos así, se iba en lo que podía, a lomo de burro. Amable hace el camino a la radio ya en Centroamérica, y luego se abre a las tecnologías digitales, y hoy es un hombre que ha aportado muchísimo en comunicación y educación en las tecnologías digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Así de simple. Quien fue un gran educador en las tecnologías analógicas lo sigue siendo en las tecnologías digitales. Quien fue un mal educador en las tecnologías analógicas sigue siendo mal educador en las tecnologías digitales, como persona o como sistema. Esto es muy importante para mí. La gente que ya venía con una propuesta pedagógica, un juego con el otro de la escucha, la interlocución, el compartir experiencias, el recuperar la palabra del otro, la gente que ya venía de entonces, así fue la que entró a las tecnologías digitales con una capacidad creadora maravillosa. En esa línea se basa el trabajo desarrollado durante las últimas 2 décadas por Prieto Castillo en la Universidad Nacional de Cuyo, en la que participa en una carrera de posgrado en docencia universitaria, aportando al proyecto educativo el componente clave de la comunicación. Desde mi experiencia, si no hay un capital inmenso, si no hay una capacitación que acompañe ese capital, si no hay una transformación profunda de maneras de ver la educación, de maneras de pensar la comunicación, esta totalización del sistema incorporada a las maravillas que nos permitían o nos permiten las tecnologías, se puede quedar a medio camino. Pero eso no quiere decir que haya que rechazar en bloque estos intentos de introducir el sistema. No, que no capacitaste a los maestros y ya le mandaste. Sí, bueno, pero entonces queríamos un 100% y va a llegar al 20%, y bueno, fue el 20%. Yo pienso de esa manera, es decir, me parece que poner un blanco y negro, no, hasta que no tengamos el ideal,
De repente uno dicen que el modelo finlandés, y sí, bueno, de acuerdo, pero resulta que estás acá, ¿no es cierto? El desafío en el campo de la educomunicación consiste hoy en día, para este profesor argentino, en avanzar sin miedo hacia el futuro, pero sin perder de vista los logros del pasado y, con respecto al caso particular de las tecnologías, ser confiados sin resultar ingenuos. A mí me parece que para hablar en el contexto de América Latina de las tecnologías digitales hay que hacer justicia al espesor educativo, comunicacional, cultural de América Latina varias décadas antes de que llegaran las tecnologías digitales. Este espesor se llama Pablo Freire, este espesor se llama siglo XIX Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía que la educación primero es en valores, es en respeto, colaboración y trabajo con los demás, y a partir de ahí todo lo demás son medios, decía Simón Rodríguez hacia 1830. Entonces, hay que hacer justicia a una tradición de varias décadas que fueron desarrollando una pedagogía y una búsqueda comunicacional que no solo tuvo presencia en América Latina, sino que se extendió a experiencias en Asia y en África. En un futuro, todos los pueblos de la Tierra se encontrarán unidos a través de la educación y la cultura. Entonces, me preocupa mucho eso, porque todavía el modelo tradicional emisor-mensaje sigue siendo plaga en muchos lugares. Todavía estas conversaciones en torno a qué hacer con la relación con el otro, la interlocución, la escucha, la calidad comunicacional, la no violencia comunicacional. Hay una cantidad de elementos ahí que no estoy viendo que estén tan presentes cuando resuena el llamado de enseñémosles tecnología a los nuevos educadores. Yo digo, enseñémosles tecnología dentro de una rica, compleja y preciosa pedagogía en la línea en que nosotros intentamos trabajar.